La verdad es un gusto que estén acá. Am, Quizás para los que no han oído referenciar mucho al CEAMI, les quiero contar muy rápidamente que el Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana surgió hace ya algunos años, 2, 3 años, para estimular la comprensión, el análisis y el entendimiento de las realidades sociales, culturales, políticas, religiosas e internacionales del ancho mundo afroasiático mediante la investigación, la interpretación histórica, la discusión y el análisis coyuntural, como lo vamos a poder apreciar en este evento. En el CEAMI el enfoque interdisciplinario nos vincula a todas aquellas comunidades que hacen parte del mundo contemporáneo y que atraviesan conflictos de variado tipo, así como a todas las sociedades africanas y asiáticas. En ese sentido, el CEAMI convoca semestralmente actividades públicas de socialización de las temáticas internas de discusión y a la presentación y análisis de los problemas de las regiones y comunidades que son motivo de nuestro estudio y que tienen que ver con Asia, África y el mundo islámico y sus relaciones, su incidencia en América Latina y particularmente en Colombia. Entonces, en esta ocasión, les doy la más cordial bienvenida al evento Myanmar en la encrucijada, perspectivas sociales, políticas y ambientales que se desarrollarán a lo largo, que se desarrollará, perdón, a lo largo de 3 sesiones, teniendo hoy la primera, la segunda el próximo miércoles 2 de junio y la tercera el viernes 4 de junio. Eh, Muy rápidamente quisiera señalar que pues Myanmar, conocida también como Birmania, ocupa un lugar eh, complicado, un lugar problemático en el concierto internacional debido no solamente a su historia en general, pero particularmente debido al golpe de Estado que las fuerzas militares decidieron dar el pasado 2 de febrero. De esta manera, estamos próximos a cumplir 4 meses desde aquel golpe de Estado, generando un sinfín de protestas, de manifestaciones que han generado una respuesta dramática y represiva por parte de la Junta Militar. El gobierno o la Junta Militar ha derrocado a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi eh, y lo que hemos podido observar en estos últimos días es un proceso en donde al parecer empezamos a asistir a una configuración, a una estructuración de un gobierno civil, que empieza a reunir distintas fuerzas, distintos movimientos guerrilleros, eh, y en donde se observa también que cada vez más jóvenes están dispuestos a tomar las armas frente a la represión que ya deja por lo menos más de 800 muertos. De la misma manera, en este escenario, el gobierno de la Unidad Nacional en Myanmar ha asegurado y ha manifestado que está en condiciones de cooperar con la Corte Penal Internacional para que Myanmar y los agentes involucrados, las fuerzas involucradas en esta tensión y en este conflicto, cumplan, particularmente la Junta Militar, cumpla con sus responsabilidades legales internacionales. En este panorama, y ya lo iremos a apreciar más de cerca, un escenario crítico, problemático,
es el que tiene que ver con, con el pueblo Rohingya, ubicado no únicamente, pero principalmente en el sur de Bangladesh, un país vecino a Myanmar. Eh, de hecho, el pasado lunes, 22 de marzo, se presentó un incendio, una tragedia de grandes magnitudes en uno de los campos de refugiados de la comunidad de los Rohingya. Entonces, a partir de estos elementos muy introductorios que yo quiero señalar, este evento eh, sobre Myanmar en la encrucijada eh, pretende proponer distintas miradas a una región y a un país que en términos más o menos generales no es tan conocido, es más bien desconocido en nuestro medio. Vamos a adentrarnos en perspectivas de naturaleza religiosa, social, étnica, política, ambiental e internacional. Vamos a tener como conferencistas a distintos miembros del Centro de Estudios de Asia, África y Mundo Islámico y de la misma manera eh, estudiantes que forman parte del centro, del CEAMI y vamos a tener 3 especialistas, un profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, un colega nuestro aquí en la Universidad Javeriana y un profesor de la Universidad Externado de Colombia que los iremos presentando en las distintas sesiones. Para la sesión de hoy, nuestra compañera Ángela Sarama se va a encargar de moderar el, este, primer, este primer evento sobre Myanmar y pues ella va a estar a cargo de presentar a los conferencistas, a los panelistas y de ir controlando el tiempo y pues desde ya todas y todos invitarlas a que vayan preparando sus preguntas, sus intervenciones, sus comentarios a medida que nuestra moderadora lo vaya permitiendo. Entonces, Ángela, es todo tuyo esta primera sesión del evento Myanmar en la encrucijada. Mucho gusto. Muchas gracias, Rafa. Bueno, me presento. Mi nombre es Ángela María Sarama. Soy socióloga de la Universidad Javeriana. Hago parte del centro desde hace varios años y, bueno, realicé mi tesis sobre el budismo en Bogotá. Esa ha sido como mi área de estudio. Entonces, bueno, bienvenidos a esta primera semana del evento de este semestre que nos vamos a enfocar en Myanmar, un país que ha rondado, como dijo Rafa, los periódicos en estos últimos meses. De pronto amanecimos un día con que hubo un golpe y ¿qué es Myanmar? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue? Entonces, nada, desde el centro quisimos hacer este evento. Vamos a comenzar hoy con unas introducciones realizadas por nuestros miembros. Hoy comenzamos con todos los de la casa. Vamos a comenzar con Andrés Vivas, que es un historiador de la Javeriana. Andrés es magíster además en estudios en Asia Oriental de la Universidad de Salamanca. Dentro de sus distintos temas de interés, pues está la historia de Japón, la historia de Corea, las relaciones exteriores de Asia Oriental, y hoy nos tiene una breve explicación, un breve acercamiento a Myanmar. Es como decidió titular su ponencia. Posteriormente vamos a tener a Adriana Lancheros, quien es abogada, especialista en Derecho Corporativo de la Universidad Sergio Arboleda. Es estudiante además de la maestría de Historia de la Universidad Javeriana. Es también pues miembro del Centro de Estudios y tiene una mirada muy fresca en el sentido en que ella es budista
y se encuentra realizando su tesis sobre el budismo y la recepción del budismo en Occidente. Ella el día de hoy nos va a presentar una conferencia que ha titulado El budismo Theravada en el sudeste asiático, el caso de Myanmar. Y al final vamos a tener a Miguel Nieto, otro miembro del CEAMI, quien es estudiante, se encuentra en su último semestre y realizó una tesis sobre los principios de las teorías chinas en las relaciones internacionales y cómo influyeron en las inversiones en Chile y en Ecuador entre 2008 y 2019. La ponencia de hoy de Miguel se llama Myanmar entre riesgos e intereses transnacionales. Entonces, pues invito a cada uno de los panelistas, cada uno tiene 30 minutos máximo. Agradeceríamos ser lo más concisos posibles e invito a todo el mundo que esté en la audiencia a ir anotando poco a poco en el chat sus preguntas, inquietudes o reflexiones para el diálogo entre los panelistas, y al final vamos a tener un espacio para esto. Entonces, nada, bienvenidos nuevamente, es un gusto y le doy entonces la palabra a Andrés. Listo, gracias Ángela. Buenas tardes a todos. Voy a ir compartiendo pantalla. ¿Me puedes confirmar si se ve, Ángela? Ya, ahora sí se ve. Sí. Listo, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Vivas. Como decía Ángela, pues no voy a dilatar más el tiempo volviendo a decir lo que ella ya dijo. Y hoy, pues brevemente, voy a hablar o voy a hacer un acercamiento, una introducción a lo que es Myanmar. Como lo decía el profesor Rafael, este es un país, un espacio, un territorio del cual no solemos escuchar mucho, no solemos acercarnos a él. Eso tiene pues, sus diversos motivos. Pero pues ha llegado hasta nosotros, ha sido pues conocido, ha sido motivo de titulares de prensa por una situación que, como lo decía Rafael, se presentó en febrero del 2021 con un golpe militar. Pero antes de hablar así brevemente de la historia de este país, de este territorio, pues primero ubicarlo geográficamente, creo que es necesario, siempre como la ubicación espacial. Lo vamos a encontrar, bueno, yo no sé si en Zoom se ve la flechita, tengo que ponerle algún puntero, pero creo que se ve. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí, señor. Listo, gracias. Es que no manejo Zoom. Entonces, como ustedes lo ven, pues este territorio enmarcado en verde, vecino de lo que es India. Ustedes saben que India llega hasta esta parte. También vecino de la República Popular China, enmarcado en lo que es el sudeste asiático. Y como ven, pues es un territorio bastante complejo, si se quiere usar la palabra, pues está en medio de grandes países como pueden ser China, India y otros poderes en la zona. Aquí un mapita mucho más explicativo, ¿no? Lo que es el sudeste de Asia, esta zona que a veces no, como les mencionaba, no tenemos muy en la cabeza, no sabemos muy bien, pues está Myanmar. Aquí no se marca, porque la India no es parte de lo que denominamos sudeste asiático, pero aquí vendría la India, con dos pequeños países que se separan de este proyecto de la India, como lo son Bután y Bangladesh. Historia aparte, no entraremos en ello. Y aquí tenemos a la Gran República Popular de China, vecino de Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, lo que va a ser la Federación de Malasia y la República de Indonesia, más hacia el sur. Digamos que es como este contexto para pues, entender un poco su inserción en el mundo. Y una de las primeras preguntas que van a surgir cuando nosotros llegamos, nos acercamos o escuchamos sobre Myanmar es por qué a veces se habla de Birmania, por qué a veces se habla de Myanmar. Oficialmente, en la actualidad, el país se conoce como República de la Unión de Myanmar. Es un nombre que es impuesto por una junta militar, no la actual, sino la precedente. Realmente es un país que ha estado más en dictaduras militares que pues, que en espacios democráticos.
ya lo vamos a ver, y se impone o se pone este nombre en 1989. Históricamente este territorio se va a conocer es como Birmania, va a ser el nombre tradicional con el que lo vamos a conocer. Bueno, ustedes saben, Birmania es la hispanización de Burma, que es como el término más conocido en el mundo anglosajón, en el inglés y en otros idiomas. Birmania, ahí hay pues, como se diría, un chisme interesante, ¿no? Con Birmania, sobre todo con Birmanie en francés, porque si bien el término de Myanmar es aceptado por la mayoría de organizaciones internacionales como la ONU y la mayoría de medios de comunicación, la BBC, la CNN, RT, todos estos grandes medios, en Francia tienen pues, un sentimiento de seguir llamándolo Birmania, son como los paladines, si se quiere, para seguir llamándolo Birmania, mientras la mayoría sigue ya, pues ha aceptado llamarlo Myanmar. ¿Y por qué se maneja entonces? ¿Por qué hay estos dos líos? Bueno, sencillamente porque como el nombre de Myanmar lo impone la Junta Militar, pues para algunos no representa o no es muy democrático, ¿no? No ha sido como un consenso dentro de la población. No obstante, pues los dos nombres a la final son de cierta forma sinónimos. Son nombres que provienen del etnonimo del grupo étnico mayoritario de los Bamar, pues el grupo mayoritario de los, o lo que nosotros también podríamos llamar un poco ambiguo, los birmanos. Es el grupo mayoritario, pues es una forma como ellos mismos se autodenominan o se han llamado. Los nombres vienen de esta manera de autorrepresentarse. Los orígenes, eso sí, están un poco en las sombras, ni siquiera los mismos birmanos saben exactamente de dónde viene, o sea, de dónde surge esta forma de llamarse a sí mismos. Entonces son debates académicos incluso, pero pues en general, para gran parte del mundo, aunque pues ya hemos visto Francia sigue siendo como el espacio un poco diferente, pues va a ser Myanmar. Lo mismo decirlo, pues yo suelo usar y menciono siempre es como birmano, el gentilicio es como más cercano a nuestro idioma. Hay una forma de gentilicio que es como Myanmar, es un poquito complicado, ¿no? Ponerle el gentilicio en español, quizás porque ni siquiera se ha hecho la tarea, no hemos puesto a llamar myanmarenses, o bueno, no se ha hecho mucho la tarea en español realmente, entonces pues siguen existiendo como estas formas, ¿no? Un poco más, llámenlas antiguas, de llamar a estas personas, ¿no? Este pueblo. Algunos datos pequeños de Myanmar, digamos que aquí la idea no es pues traer las tablas y hablar de pues, toda la información que sencillamente ustedes pueden encontrar en internet con bastante facilidad, pero pues algunas ideas muy generales de lo que es este país para que lo entendamos. Como les digo, los Bamar es el grupo étnico mayoritario, es un 68%. No obstante, tiene muchos grupos étnicos, diversos grupos étnicos, obviamente unos más fuertes que otros. En general, se estima que pueden ser entre 15 a 20, esto pues también tiene sus variaciones dependiendo de la fuente que uno consulte. Los más importantes se suelen contar entre 8 y 9. La religión mayoritaria es el budismo, la corriente Theravada es la más popular, son budistas el 87.9% de la población, y hay unas minorías cristianas, ya con un número bastante reducido, que es el 6.2, y el Islam con un 4.3%. De estos pues vamos a hablar un poquito más adelante, que pues, ya lo mencionaba el profesor Rafael, son los Rohingya, un grupo que pues ha tenido una serie de problemáticas con con el Estado, el gobierno. Según el censo del año 2017, hay 53 millones de birmanos, es el número que hay, sí. Podría estimar que pues, ha subido un poco ese número, bueno, tocaría mirar. Y digamos que en un aspecto económico, así general, cuál es la situación de Birmania o de Myanmar, es complicada, es una situación en donde ellos pues están en una situación de cierta precariedad económica, la infraestructura no es la mejor, es un país que ha subsistido pues prácticamente toda su historia del campo, un campo golpeado por una serie de conflictos que también ya más adelante hablaré de ellos, brevemente, claro está. Un país con una alta tasa de informalidad, un país que le ha apostado al turismo. Bueno, con la pandemia y con lo que está sucediendo ahorita, pues esto tampoco es que esté dando muchos réditos. Y un enclave para el contrabando
con pues, diferentes niveles, diferentes productos, tanto de manufacturas, digamos, legales como de ropa, calzado, etcétera, hasta el contrabando de drogas y otros crímenes, ya que podríamos mencionar de alto nivel. Es decir, es una enclave bastante interesante, pues se mueven diversos grupos que podríamos llamar un tanto al margen de la ley. Algo que también es interesante ver es el idioma birmano. Digamos que el idioma birmano es una lengua sino-tibetana, es decir, que tiene unos orígenes, unas raíces cercanas al tibetano y al chino propiamente, a los idiomas de China. Ustedes saben, en China se hablan muchos idiomas, aunque eso no nos llega hasta nosotros. Y se escribe en el alfabeto birmano. Se deriva de un antiguo alfabeto que se llama el alfabeto Brahmi. Esto es un alfabeto de origen indio, pues que se basa en unos escritos de Ashoka, es toda una historia bastante larga para traerla aquí. Es tonal, digamos que es analítico, bueno, ahí les pongo toda la explicación un poco gramatical, aunque pues quiere decir que pues tiene como ese mix un poco con cositas que vienen del chino, como la tonalidad de algunas vocales principalmente, pero también suele tener unas estructuras más cercanas a, por ejemplo, el inglés y en algunos casos al español o al francés. Digamos que muestra como esa simbiosis, ¿no?, de diversas corrientes que fueron creando pues este idioma. No podemos decir que es propiamente un idioma cercano al hindú o un idioma cercano a cualquier idioma chino, ¿no? Digamos que tiene una mezcla interesante. Se consolidó a lo largo de los años. Digamos que desde el siglo XVIII ya está lo que sería el birmano moderno, el que llega hasta nuestros días. Y este birmano moderno pues va a tener una serie de palabras provenientes del inglés que lo van a nutrir, ¿no? Palabras, categorías, un montón de ideas, pues, palabras que refieren a ideas, conceptos, demás, que pues no estaban propiamente en el idioma birmano, como puede ser democracia o derechos humanos, que se toman del inglés. Esto es un proceso bastante común en muchas partes de Asia. Y aquí pues les traigo una forma de mostrar cómo estos son el silabario, el alfabeto brahmani, que pues se va expandiendo a lo largo de varias partes de lo que va a ser Asia sudoriental. ¿Vale? Tiene su base en lo que va a ser la India y pues va a ir nutriendo diversos idiomas a lo largo pues, de toda esta parte del mundo. Como ustedes ven, son parecidos, pero pues ya con sus diferencias, ¿no? Una parte muy interesante de esto. Hay que decir que, pues, rápidamente, la historiografía de Myanmar o la historiografía birmana se basa en lo que van a ser sus tres grandes reinos, digamos, no llamémoslos fundacionales, pero pues precedentes. Algo que va a pasar sobre todo en lo que es Asia sudoriental, en Asia del sur, es que no vamos a tener muy claras todavía los orígenes, no vamos a tener muy claros estos estudios de la llegada de los primeros humanos. Han sido estudios muy recientes que hasta ahora se están buscando. Bueno, digamos que podríamos hablar incluso de las propiedades de la zona, una zona bastante selvática, húmeda, que pues no es tan benévola con los restos humanos y con todas las cuestiones que hacen los seres humanos, ¿no? Cuestiones que hay ahí podrían, si les interesa, buscar todas estas investigaciones y debates que se están dando sobre, bueno, cuáles fueron los primeros asentamientos, dónde llegaron. Algunos hablan incluso de reinos que podríamos llamar cuasi mitológicos, como Funan, un reino del cual solo hablan los chinos en alguna de las crónicas, por allá en el año 300 antes de la era común. Entonces empiezan como, bueno, ¿de dónde vienen estas personas? Pero lamentablemente por la situación tan compleja que han tenido todos estos países, no solo Myanmar, sino lo que podría ser Laos, Camboya, el mismo Vietnam, pues estas investigaciones arqueológico-históricas pues hasta ahora están iniciando y bueno, a un ritmo bastante desacelerado porque pues eso no es misterio para nadie, pues el dinerito para investigación histórica pues no es que abunde, sobre todo en estos países con tantos problemas, no es que sobre el dinero. Hay que hablar que también son países con cierto nivel de corrupción bastante alto. Es por eso que pues la historiografía birmana, como les decía, divide o subdivide su pasado en tres grandes reinos.
digamos que se suceden uno tras otro. El primero va a ser Pagan, un reino que es la unión de diversos grupos étnicos que estaban en una especie, pues, una independencia para crear una entidad mucho más grande. Por eso, pues, la fecha es un poquito ambigua, ¿no? Algo que aquí ven, ustedes dirán, ¿por qué estoy poniendo tantas fechas? Es porque estos no son procesos inmediatos. Yo siempre lo he dicho, esto de decir que de un día para otro hubo cambio de, pues, de régimen, de nombre, de sociedad, pues esto no funciona así, estos son acontecimientos muy progresivos. Entonces toman su tiempo. No podemos decir que, no sé, el 20 de junio se acaba Colombia y el 21 empieza otra cosa. Eso no suele funcionar así, es muy extraño que pase. Entonces, usualmente vamos a ver estos periodos tan largos. Pagan va a empezar con una confederación, va a ir creciendo, va a ir adoptando muchas características que van a consolidar lo que vamos a conocer como Myanmar. Por ejemplo, va a llegar el budismo, de cierta forma va a llegar el hinduismo, aunque no va a afianzar mucho, va a seguir su camino. Algo que es interesante en estas zonas que van a llegar son más las estructuras sociopolíticas que existían en la India a través del hinduismo, más que las religiones y más que las creencias, aunque pues podríamos irnos hasta Camboya, vamos a encontrar algunos templos como Angkor Wat, que pues son templos hinduistas. Es esta, creo que es para el dios Shiva, si no estoy mal, si me equivoco ahorita, pues me excusan, pero digamos que en esta zona que actualmente es Myanmar, pues no van a llegar realmente los hinduistas, sino que van a pasar, ¿no? Va a ser un sitio de tránsito. Pero el budismo sí se va a asentar bastante también por esa cercanía con estos pueblos del Tíbet. Pagan, pues va a caer, problemas de sucesión, diversos problemas económicos, por lo cual su caída empieza como ese proceso de caída en 1485. Para algunos, ya para 1510, cuando se funda el reino de Tongo, pues se acaba Pagan. Para otros dicen, no, quedan dando vueltas y molestando a algunos grupos por ahí como hasta 1555, lo que les digo, esto es difícil mientras las nuevas estructuras, el nuevo régimen, pues asienta su poder y empieza a controlar el territorio. Más o menos, pues que dice que ya para 1555 los últimos grupos Pagan son subyugados o desaparecen. Lo primero que suceda, algunos pues deciden dejar ya las armas y demás y se integran a Tangú. Tangú va a durar hasta 1752, un reino bastante próspero, bastante grande, pero para ya el siglo XVIII va a empezar a tener problemas para conservar, bueno, va a ser un problema, realmente eso como se dice, problema de las monarquías, de linajes, quién sigue a quién, se arman facciones, va a haber una pequeña guerra y toda extraña, que pues va a dar por fin, va a acabar con esa dinastía y va a aparecer el Konbaung. Konbaung va a ser un reino bastante, digámoslo, no efímero, pero contra las cuerdas frente al poderío europeo. Ellos van a iniciar una campaña bastante agresiva de expansión. Las primeras décadas van a consolidar, lo van a lograr, pero ya para lo que hace en 1824, en el siglo XIX, entran en conflicto con lo que va a ser el Imperio Británico. Digamos que, pues, así, a mover de Corderis, los británicos venían desde el siglo XVI haciendo sus cosas por Asia y ya habían empezado una colonización o un dominio más formal, más importante, más estructurado en lo que va a ser la India. Digamos que aquí ya empezamos a ver lo que va a ser la India británica. Bueno, esto va cambiando de nombres, no podría ponerse a investigar. Si ustedes se meten a investigar van a encontrar un montón de nombres. Estos son más como asuntos políticos, como la determinación de cómo se llaman los territorios, y pues los británicos van a tener digamos, un proceso bastante particular, y es que al principio, digamos, las dos primeras guerras anglo-birmanas, por ejemplo, que nos atañen acá, van a ser contra la Compañía de las Indias Orientales Británicas, una compañía privada. Yo le digo a mis estudiantes que es como si fuera Coca-Cola contra alguien más, o sea, como Coca-Cola y tiene territorio y gobernadores, es un caso bastante particular, pero esta compañía por diversos malos manejos y demás va a quebrar y va a ser transferido todas sus posesiones a la corona británica, por lo cual ya para
mediados finales del siglo XIX ya va a ser un conflicto contra la corona propiamente. En este primer momento, en estas primeras dos guerras que vamos a ver, pues así brevemente las menciono, pues por cuestiones de tiempo no, no puedo expandirme. Vamos a encontrar que pues este imperio de Congo se va a expandir hasta los límites de la India británica. Van a empezar a competir entre ellos por algunos territorios. Los británicos van a hacer algunas jugadas incómodas hasta que finalmente los británicos y los birmanos se van a enfrentar. Van a ser 3 conflictos, el primero bastante largo, aunque lo van a perder al final los birmanos. Aquí van a perder algunos territorios, van a tener que hacer una compensación económica, lo típico de la época. La segunda guerra anglo-birmana va a ser también por lo mismo. Unos territorios, unos problemas de sucesión, un rey que no quiere pagar ciertos tributos, por lo cual los británicos atacan y vuelven a ganar. Y ya al final, cuando pues, los británicos deciden anexar el territorio y aprovechan una situación complicada de sucesión monárquica, de debilidad del gobierno, para pues entrar y hacerse al poder, digamos que es lo que podríamos mencionar. Aquí pues una imagen, obviamente occidental, de pues ese ataque, uno de los tantos ataques, este es de la Primera Guerra Anglo-Birmana, la toma sobre todo de puertos, de zonas centrales para el comercio, ¿no?, que buscaban los británicos. Aquí pues va a iniciar este dominio británico de Birmania, dominio que pues en una primera etapa podríamos decir que inicia en 1824, perdón, pero se consolida ya todo el territorio hasta 1885. Proceso de ir cogiendo pequeños territorios hasta que pues ya todo pasa a ser británico. Ese dominio va a durar hasta el 1948, un dominio un tanto corto, pero muy en sintonía con todos los dominios británicos de la época. Y digamos que es un periodo bastante particular en un primer momento porque pues, los británicos buscan instaurar, imponer sus modos de vida, sus modos de organización, culturales, políticos, sociales, etcétera, en contra de las tradiciones propias de los grupos birmanos. Estandarización, por ejemplo, de la sociedad, negando las diferencias étnicas que existían, negando las diferencias religiosas que existían. Digamos que son cuestiones que suelen darse. Espérenme un segundito. Ok, es que hasta ahora estaba abriendo el chat, disculpen ustedes. Digamos que es un periodo, bueno, que vamos a acelerar aquí. Digamos que es un periodo bastante próspero, pero para los colonos e incluso para las personas de la India británica que llegan a esta zona. Realmente no es un periodo que sea próspero para los propios birmanos, e incluso una novela interesante que se llama Los días de Birmania, es semifantástica de George Orwell, pero basado en Birmania. Él mismo menciona en alguna parte del texto que pues básicamente Birmania prosperaba, florecía, pero esos frutos, ese producto que se daba no era para los birmanos, sino para los demás. Entonces eso fue creando mella, creando, digamos, esta sensación de problemática, de sentimiento anticolonial, que empieza a expresarse ya organizadamente y propiamente en los años 20. Siempre los años 20 van a ser interesantes en Asia, es porque aparece la revolución bolchevique en Rusia, va a ser una inspiración para diversos grupos, va a ser digamos, un detonante para decir es posible cambiar las cosas, ¿no? Va a marcar un antes y un después, y empiezan a organizarse en diversas partes de Asia grupos, estudiando, mirando lo que van a ser las ideas de Marx, de Lenin, etc. Digamos que aquí van a empezar a surgir diversas organizaciones por la independencia de Birmania. No entremos en detalles, son varias. Ustedes saben que surgen los grupos comunistas, los grupos socialistas, los grupos demócratas. Suele ser siempre una lista bastante compleja de personajes y de organizaciones, pero pues muchas empiezan a desaparecer o a entrar en la clandestinidad, lo primero que sucediera, cuando en 1942 pues llega la invasión japonesa a Birmania. Como ustedes saben, pues Japón se expande, esto es después de Pearl Harbor y todas estas cuestiones.
Y algo que va a ser interesante es que diversos grupos van a... un segundito, paso la diapositiva si se deja. La pasada, disculpen ustedes. Algo que va a pasar es que pues muchos grupos, en este caso hablamos de Aung San, un gran líder independentista, considerado el padre de la independencia incluso en Birmania, va a empezar a acercarse a los japoneses, pues estos vendían o traían una idea de liberación de Asia de las potencias occidentales y bueno, estadounidenses, en el caso de las Filipinas y otras islas. Lo que ellos, los japoneses llaman el panasianismo, una ideología supuestamente de liberación. Esto lleva a que, por ejemplo, Aung San, que pues digamos fue cofundado el Partido Comunista de Birmania, incluso había fundado algo que llamó el Ejército de Independencia de Birmania, originalmente contra los británicos, pero que se van a aliar en un principio con los japoneses. Llegan al punto en que se dan cuenta que pues el discurso japonés dista mucho del discurso pues, de los hechos reales. Japón, por más que dijera que querían pues liberar al mundo y Asia de todos los poderes occidentales, se van a dar cuenta que no están realmente en esa posición, sino que vienen a colonizar. En Birmania aproximadamente 200.000 personas van a morir a manos de los japoneses, se estima. Realmente son números que nunca sabremos la cifra exacta, lastimosamente, suele suceder. Por lo cual, Aung San se da cuenta que pues está apostándole al caballo equivocado y busca acercarse con otros grupos socialistas y comunistas que ya habían dialogado a las fuerzas aliadas. Pues en este caso en cabeza de la Gran Bretaña, el Reino Unido, que estaba pues estacionada en nuestro contexto asiático en la India. Ellos dicen Andrés, que pues, dime. 5 minutos. Ah, sí, dale, ya casi acabo. No te preocupes. Perfecto. Ellos pues deciden apoyar a las fuerzas aliadas en base a que pues les dicen, bueno, los apoyamos, pero nos dan la independencia. Originalmente los británicos al principio no aceptan, después de la derrota de Japón, esta independencia, pero finalmente, pues por una serie de protestas, motines, incluso la policía hace una huelga, se decide suscribir un tratado de independencia, ¿no? Que pues, se da en 1947, pues les pongo los nombres. Con esta independencia surge pues así rápidamente la Unión de Birmania, un estado que va a durar hasta el 62. Son las formas como se clasifica la historiografía, no necesariamente es que la Unión de Birmania con ese nombre se haya acabado en el 62, realmente dura hasta los 70, pero pues son como las divisiones que se dan. Digamos que a pesar de que se hacen muchos acuerdos, otros grupos, los comunistas, grupos étnicos, no van a estar satisfechos con el nuevo Estado y van a empezar confrontaciones entre el gobierno y pues ellos. Por ejemplo, cuando el budismo se hace una religión oficial y se empiezan a restringir los derechos de las minorías étnicas, pues estos grupos deciden ir a la clandestinidad y empezar un conflicto armado. Esto se conoce como el conflicto interno de Birmania y aunque como les pongo ahí, en periodos como más calmos, más pacíficos, en realidad pues es un conflicto que sigue hasta la actualidad, está vigente. Simplemente que van como renovándose los motivos y las causas y demás. En el 62 va a aparecer lo que va a ser Vía Birmana al socialismo, es una ideología, es el nombre con el que se le da la ideología del líder Ne Win, que es apoyado por los militares, un dictador realmente hacen un golpe de estado en el 62 para tranquilizar las aguas, pues el país está prácticamente en guerra civil. Realmente pues es un gobierno que ya para el 74, como les digo, llama al país de República Socialista de la Unión de Birmania y se da el cambio. Es un gobierno con sinofobia, es decir, odio a los chinos, xenofobia, odio, por ejemplo, a los grupos musulmanes, minorías étnicas, totalitarista, se suspenden o se suprimen todos los derechos civiles y humanos, y a la final se considera que pues es un gobierno que llevó pues a Birmania totalmente a la ruina, ¿no? Es un gobierno que se ha considerado que lleva a Birmania a pues la pobreza absoluta. Cansados de pues este gobierno de Ne Win, se da o surge el levantamiento 8888, o sea, 8888, que inicia el 8 de agosto de 1988, por eso el nombre, en donde pues lo inician unos estudiantes en Rangún, la capital,
y se empiezan a unir monjes, pues porque ya el socialismo había prohibido de cierta forma la religión, amas de casa, profesionales variopintos, gente del común, etc. Son unas manifestaciones bastante violentas, se estima, según los grupos, que pueden haber muerto más de 10.000 personas. El gobierno solo acepta que fueron 350, pero el caso es que hubo una matanza aquí. Y este levantamiento va a terminar el 18 de septiembre, casi un mes después, cuando hay un golpe militar. Ya esta es la última diapositiva, antes de que Ángela me diga que me he pasado de tiempo. Se aparece, se funda lo que hace el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo, es el nombre con el cual pues, se le da o se autoproclama este gobierno militar. Digamos que ellos originalmente habían dicho, no, nosotros llegamos para instaurar unas elecciones democráticas y ya está, hacer la transición. Se llevan a cabo estas elecciones en 1990, pero cuando gana Aung San Suu Kyi, la misma que mencionaba el profe Rafael hace poco, pues va a ser arrestada. No les gusta a los militares este resultado, se va a desconocer y ellos van a estar en el poder hasta marzo del 2011. Aung San Suu Kyi pues va a ser liberada en el año 2010 y va a ser otra vez arrestada este mismo año. Entonces, pues, ya para terminar, pues básicamente eso es como una introducción muy rápida, pasándome por encima de muchas cosas de lo que es Myanmar y pues también mirando esta situación tan particular, ¿no? Un país que ha estado prácticamente en dictadura desde mucho tiempo y que pues entre el 11 y el 21, entre el 2011 y el 2021, pues estuvo en un periodo democrático, pero pues hoy en día vuelve otra vez a las viejas andanzas de pues una dictadura militar y pues hasta el momento no sabemos cuánto dure esta o qué vaya a pasar. Bueno, eso sería todo, no tomo más tiempo para que pues hablen los otros invitados. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Andrés, por esta introducción tan amplia. Nos permitiste como centrarnos y ubicarnos tanto geográficamente como históricamente. Entonces, muchísimas gracias. Y ahora le vamos a dar paso a Adriana, que nos va a introducir sobre el budismo en Myanmar. Como ya nos dijo Andrés, es la religión con mayor acogida y además Myanmar tiene una especificidad que es budismo theravada o theravada, según cómo se pronuncie. Entonces, Adriana, bienvenida y te doy la palabra. Buenas noches, soy Adriana Lancheros, como decía Ángela, soy estudiante de la maestría de Historia y les voy a hacer un muy breve resumen sobre el budismo en Myanmar y lo que es el budismo theravada como tal. ¿Se ve la pantalla? Sí, Adriana. Ok. Bueno, como saben entonces, bueno, les voy a explicar. Cuando estaba en vida el señor Buda, hizo unas enseñanzas y se hizo una cosa que es lo que se llama la vuelta, le dio la vuelta a la rueda del Dharma o la rueda de las enseñanzas. Estas son 3 vueltas, se llama, que originalmente se le conoció como en el nacimiento de 3 escuelas o tradiciones en el budismo. La primera vuelta de la rueda o primera escuela que se llama es la Theravada o Hinayana, que en su momento se le denominó el pequeño vehículo. La segunda vuelta fue la Mahayana o gran vehículo y la tercera vuelta que le dio a la rueda de las enseñanzas fue la Vajrayana o vía rápida. En la Theravada o Hinayana en su momento es lo que hoy en día ya se conoce más como Theravada que como Hinayana y lo podemos ver en países como Sri Lanka, Myanmar o Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam. Es donde usualmente se practica el budismo Theravada. El budismo Mahayana, que es lo que se le conoce como el gran vehículo, se practica esencialmente en China, que se le conoce como el Chan, en Japón es el Soto y Rinzai, y en Corea como el Son, se le llama.
Y finalmente, la tercera vuelta que le dio a la rueda del Dharma, el Buda, se le llama el Vajrayana o vía rápida, que también se le dice que es como el budismo tibetano, porque se practica esencialmente en el Tíbet y hoy en día en Nepal, después de que muchos budistas tibetanos tuvieron que huir a Nepal. El budismo Theravada, entonces, principalmente es también denominado el camino de los mayores o la escuela meridional del canon Pali o la ortodoxa escuela de los antiguos. En principio, como les decía, se llamaba era el camino pequeño porque ha tenido muchos, como fue el primero, se decía que solamente era para la iluminación personal de cada uno y por eso se le decía el vehículo pequeño. Pero con el tiempo esta denominación no gustó mucho dentro de los budistas y en 1950 la Comunidad Mundial de Budistas eliminó este término Hinayana para pasarle a llamarlo el Theravada, que ya es como se conoce actualmente. La escritura fundamental del budismo Theravada es el canon Pali, y es las escrituras originales del señor Buda que se enseñaron principalmente por vía oral, por lo tanto no existe realmente muchas cosas escritas, sino que se han venido desarrollando a través del tiempo, por libros, escrituras y por las comunidades, que es las que los han venido ya traduciendo y todo, pero originalmente se transmitía por vía oral. Y se llama el Tripitaka, que son las tres cestas, también se le dice, que fue escrito en el año 100 antes de Cristo en idioma Pali y por los teras, que es los ancianos, y por eso es que hoy en día se le dice el budismo Theravada, porque Thera significa ancianos. Estos textos principales del Tripitaka, y también que se le dice las tres cestas, porque inicialmente se pudieron fue escribir en hojas secas de palma, que se dividieron en tres tipos de enseñanzas. La primera enseñanza, que es del Sutra Pitaka, que es la cesta de los dichos textuales y trata sobre las prácticas meditativas, las diversas maneras de entrenar la mente, cómo usar la mente, el intelecto, la intuición, cómo ayudar a la meditación. La segunda es el Vinaya Pitaka, que es la cesta de la disciplina, que aborda la práctica exactamente, cómo se ve el mundo, cómo se debe entender y como las éticas que se deben practicar dentro del budismo. Y finalmente es el Abhidharma Pitaka, que es la cesta referente a la ley, que es sobre cómo entendernos con los demás una vez lo hemos entendido todo. Entonces, esencialmente, el budismo Theravada, como les decía, es más sobre una ética personal y que busca es el desarrollo de cada uno para llegar a la iluminación a través de estos tres textos principales enseñados por el Buda inicialmente. Lo más importante en el budismo Theravada entonces es la comunidad practicantes o lo que se llama la Sangha, que esencialmente en el Theravada son 4 tipos de personas que conforman esta comunidad de practicantes. Son 2 que son los monjes o las monjas y los otros ya son los hombres y las mujeres laicas. Se les denomina bhikkhus, a los monjes mendicantes, se les dice mendicantes porque usualmente el bhikkhú y el que se dedica a ser un monje Theravada siempre vive es de la mendicidad y de una vida muy sencilla, como fue el principio de las enseñanzas budistas y del Buda. Las bhikkhunis son las monjas, que más adelante les comentaré cómo es un poco este tema con ellas. Los upasakas son los hombres laicos practicantes que toman los preceptos básicos, y las upasikas, que son las mujeres laicas practicantes que también toman los preceptos básicos. O sea, estos dos son ya los budistas laicos que viven en sus casas, en sus hogares, y deben seguir todas las enseñanzas del Buda.
Los bhikkhus, entonces, como les comentaba, son los monjes mendicantes y es lo que más se ve en Asia, en el sudeste asiático, que son estos monjes que solo pueden poseer una túnica, que usualmente ustedes han visto en los Theravadas, es naranja, es una túnica naranja, solo su cuenco de limosnas, que es cuando salen siempre a pedir para que los laicos y los demás budistas tengan más beneficios dándoles limosnas, una navaja para afeitarse, una aguja para coser, un vaso para tomar el agua y usualmente ellos solo comen una vez al día y usualmente debe ser en la mañana antes del mediodía. Esa es como la práctica de los bhikkhus o monjes mendicantes para los Theravadas. El énfasis es en dos enseñanzas fundamentales del canon Pali, que son como las enseñanzas principales y fundamentales del budismo en general, que se practican en todas las escuelas budistas, pero es el énfasis principal para los Theravadas, que son las 4 nobles verdades y el camino óctuple. Las 4 nobles verdades es que existe, la primera es que existe el sufrimiento, la segunda noble verdad es que ese sufrimiento es causado por el apego y el deseo. La tercera noble verdad es que ese deseo, ese sufrimiento se puede eliminar. Y la cuarta noble verdad es que la forma para eliminarlo esencialmente es a través de la meditación. Y el camino óctuple son 8 principios básicos de ética y de una vida moral que deben llevar todos los practicantes, en este caso Theravada, pero como les decía, es en general, en todo el budismo se practica, pero es principalmente estas dos las que desarrollan los practicantes de la Theravadas. Como les decía, lo más importante para un Theravada es la meditación, que a diferencia de las otras escuelas, ellos se enfocan en una que se llama la meditación vipassana, que es la observación del cuerpo o mente en actividad, del pensamiento, de las sensaciones, es lo que se llama la atención a la respiración y las reacciones del cuerpo frente a la meditación. En Occidente se enseña mucho este tipo de meditación y es lo que conocemos como mindfulness, que es lo que ha hecho que se conozca en Occidente mucho más el tema del budismo por esta práctica Theravada, especialmente por esta práctica del mindfulness que le llaman en Occidente. Entonces, el budismo Theravada en el sudeste asiático empezó expandiéndose con el emperador Ashoka en el 250 a.C., que él gobernó gran parte del continente indio y patrocinó varias misiones por Oriente y Occidente. Él fue uno de los que se convirtió al budismo y él es considerado un rey virtuoso porque fue el que expandió todo el budismo y la tradición más budista que hinduista, y por esto siempre fue considerado como un rey virtuoso en la India y por su expansión del budismo. Se dice que la otra persona más importante para ayudar a esta expansión del budismo fue Mahinda, que no se ha podido determinar si es el hijo o el sobrino de Asoka, pero él fue el que entonces llevó el budismo a Sri Lanka y fue el que hizo la difusión de este budismo Theravada en Sri Lanka y tradujo las enseñanzas de Buda al Pali, que es como la lengua principal del budismo Theravada sobre las enseñanzas del Buda, y que es principalmente como se empezó a entender en Sri Lanka. Él adicionalmente pues logró la conciliación del budismo Theravada en la capital del reino, que es de Sri Lanka, en ese momento Anuradhapura, y construyó que es una de sus pagodas principales y la más importante en Sri Lanka. Además, pues empezaron como las peregrinaciones de Sri Lanka a Myanmar o a Birmania gracias a esta expansión del budismo Theravada. A Birmania entonces llega ya llega el budismo cuando el rey Anahuarta en el 1044 hace la unificación de Birmania. Con la unificación del reino de Birmania,
el rey Anahuerta también se convierte al budismo y es el que ordena entonces la construcción de más o menos unos 9.000 templos en la región, y se reciben además varias de las reliquias de Buda enviadas desde Sri Lanka. Además, es cuando comienza el desarrollo de la tradición de peregrinación de Sri Lanka a Birmania, y este budismo birmano hace que se integren unas creencias locales, que es como el culto a 36 deidades autóctonas llamadas Nat, que son estas que vemos acá, que fueron unas personalidades en Birmania que tuvieron unas muertes muy violentas, y razón por la cual las unieron al budismo Theravada. Igualmente, entonces, es importante en este punto, ¿por qué para Birmania o para Myanmar es tan importante el budismo? Es porque ellos dicen, según ellos, y las tradiciones y las creencias, es que el Buda fue 4 veces a Birmania, visitó Birmania durante 4 veces, y durante una de sus visitas se hizo una imagen de él. O sea, pues hay una estatua de él que está ubicada en la ciudad de Mandalay, que se llama el Mahamuni, y es la imagen sagrada de Birmania. Según las leyendas y los mitos, cuando el Buda visitó en esta ocasión a Birmania, es la única vez que él solicitó que se hiciera una imagen de él para ayudar y poder siempre asesorar a los reyes y a todos los que lo necesitaran a través de esa estatua. Y se dice, aunque pues hay muchas cosas que se han hablado, no es seguro, que esa es la imagen real y la única imagen real del señor Buda en el sudeste asiático, y que que es la original y verdadera de él. Según entonces estos mitos y leyendas, es considerada como la única copia real de la imagen de Buda, porque además se dice que él dio un soplo a esta estatua, y gracias a ese soplo es que esta estatua le dio como ese estatus y esa identidad a los birmanos de tener como la imagen original del Buda frente a los demás. Este símbolo entonces pues les ha dado mucha identidad, y es por esto que durante mucho tiempo ha sido motivo de lo que les da a ellos el poder y lo que los considera como budistas, y también es un uso político, ha terminado siendo un uso político y militar, porque es lo que finalmente ha dado la fuente de legitimación de la acción del gobierno militar, quienes financian la construcción de muchos templos budistas en todo Myanmar, porque esta es como su refuerzo de lo que ellos consideran que están teniendo el budismo original y principal inicial, que fue pues el budismo original, que fue el primero que se inició para todos. Finalmente, les voy a hablar un poco de las mujeres budistas, pero esto sí es como un abrebocas, porque luego trataremos en otras conferencias sobre la posición de la mujer en Myanmar. Como les había comentado, las bhikkhunis son las monjas budistas, las monjas que se ordenan como budistas en el budismo Theravada, en esta escuela. Pero en este caso, en Myanmar en particular, aun cuando la población es mayoritariamente budista, y pues en un censo que se realizó, que fue el último oficial que se conoce, porque no hemos podido tener más conocimiento de estos censos, en 1980, se decía que los bhikkhus, o sea, los monjes ordenados, eran 300.000, mientras que las bhikkhunis, las monjas ordenadas, eran solamente 30.000. Esto quiere decir que eran de 10 hombres sacerdotes budistas por una mujer sacerdote budista. Entonces, esto hasta el momento parece ser que es igual, y durante mucho tiempo hubo muchas
intentos por hacer que la legislación cambiara en Myanmar para que las mujeres se pudieran ordenar. Pero hasta el momento se dice que allá se maneja un concepto bastante particular, y es que aunque las mujeres manejan las finanzas familiares desde muy jóvenes y parecen tener esa preeminencia allá, hay un concepto que se llama, que es el Bun, que significa gloria y poder. En Pali es Bun, que le da cierta superioridad a los hombres. Entonces, en este caso, cuando las mujeres quieren ordenarse o quieren ser parte del budismo Theravada, no se les ordena, sino que son consideradas como novatas, porque no son consideradas equivalentes, iguales a los monjes, y lo que sucede es que reciben una instrucción en el Dharma, pero no se pueden ordenar como monjas, no pueden alcanzar esta posición. Entonces, todavía están esa pelea por tratar de cambiar, porque es un tema de legislación también en Myanmar, donde se está procurando cambiar este tema de la ordenación de las mujeres dentro del budismo Theravada. En el budismo Theravada, en el resto del sudeste asiático, sí las mujeres se pueden ordenar, pero en particular en Myanmar no se sabe, porque se ha tratado de investigar, pero no se sabe exactamente por qué ellas no han podido obtener esa ordenación en Myanmar. Y pues, como les comentaba, esto es como está hasta el momento el budismo en esta parte del mundo. Ya los dejo, no me demoro. Muchísimas gracias, Adriana. Creo que fue súper explicativo, creo que eso fue, mejor dicho, lograste condensar todo el budismo Theravada, que no es sencillo, porque como lo dijiste, es uno de los pilares del budismo, y mejor dicho, tiene un montón de historia ahora de corrientes, porque también como ha llegado a distintos países, pues se ha apropiado de distintas formas. Entonces, nada, muchísimas gracias. Y entonces le daré la palabra a Miguel para que nos introduzca sobre su conferencia titulada Myanmar entre riesgos e intereses transnacionales. Entonces, Miguel, te doy la palabra. Gracias, Ángela. Entonces voy a empezar compartiéndoles la pantalla de una. Listo, ya se ve. Vale. Entonces, bueno, en esta conferencia vamos a tratar más que todo temas de relaciones internacionales y cómo, mejor dicho, han tenido un efecto después del golpe de Estado de hace 3 meses ya. Entonces, bueno, primero que todo vamos a hacer un review rápidamente de la situación. O sea, primero que todo hay que resaltar que la situación actual, o sea, marca el fin, al menos temporalmente, de la democracia en Myanmar, del camino a la democracia que se venía gestando desde 2011, cuando se permitieron por primera vez pues las elecciones libres. Eh, es un golpe pues durísimo para las juventudes, como lo veremos más adelante. Y bueno, ha tenido particularmente la violación sistemática de derechos humanos como no se había visto, por lo menos en este siglo, en esa región del mundo. También tenemos un país que está repleto de recursos naturales y que tiene una posición clave en el sudeste asiático. En este momento, todo lo que está pasando en Myanmar es un foco de inestabilidad para los países emergentes que tiene al lado. Colinda con India y con China y con Tailandia y los demás países de la ASEAN. Por tanto, es crucial encontrar soluciones para estabilizar todo lo que está pasando en esta región antes de que sus problemas empiecen a penetrar aún más las fronteras de los demás países. Entonces, bueno, ¿por qué es relevante todo lo que está pasando en Myanmar? Primero que todo, tenemos una crisis social interna. Se están presentando múltiples alzamientos, como hemos podido ver en las últimas noticias de este año, como grupos de estudiantes, de trabajadores, de doctores, se han alzado contra el régimen militar y pues ha reprimido con total violencia pues todo lo que, o sea, cualquier cosa que se les interponga. Tenemos el riesgo de seguridad regional.
porque dentro de Myanmar todavía tenemos grupos armados que han peleado desde 1947, más o menos desde la independencia de Myanmar. O sea, es el conflicto armado más antiguo del mundo, la guerra civil que sigue después de medio siglo. Y es muy probable que esto siga teniendo efectos negativos pues contra el régimen militar, ahora que estas guerrillas se están empoderando, representando pues la revolución de la gente. En este momento, el cambio de régimen también provocará un replanteamiento de relaciones entre los agentes externos como Corea, como Estados Unidos, como Japón, frente a Myanmar, y como este puede sentir bastantes efectos negativos por causa de ello. También tenemos la importancia geopolítica, como veníamos diciendo, o sea, está precisamente entre las dos futuras potencias, las dos potencias de Asia, entonces eso lo pone en una situación problemática. Y por otra parte tenemos también la crisis económica y humanitaria que se está gestando. De por sí ya veníamos presentando desde hace años toda la conocida crisis de los Rohingya y diferentes grupos étnicos que tenían que pasar a Tailandia. En este momento solamente se está agravando aún más. Entonces, bueno, a partir del golpe militar vamos a mirar cuáles son las prioridades que va a tener el gobierno. Entonces, primero que todo, va a buscar la protección de sus fábricas, de todos los centros productivos que pertenezcan a los grupos empresariales que son propiedad de los militares. Eh, Como decía el profe Andrés, ellos han tenido el monopolio de la economía de Myanmar y prácticamente han contribuido al empobrecimiento del país, pues debido a que limitan la competencia, tienen una posición súper aislacionista y restringen bastante los mercados. Al menos eso es cuando tienen el poder, o sea, lo que están intentando revertir la apertura para volver a tener este tipo de control. Entonces, en este momento también buscan el control político total, disminuyendo el partido de la líder Aung San Suu Kyi, o sea, disminuir el rol de la Liga Nacional por la Democracia, y pues buscan una tarea que ni siquiera han podido cumplir los británicos en la colonia, que es lograr el control total del territorio del país, porque pues si uno se pone a pensar, la mitad del país está controlada por guerrillas. Entonces, en este momento, como les decía, la prioridad es limitar el acceso de inversores en áreas sensibles para los negocios de los militares, y también pues van a buscar legitimar su mandato frente a las sanciones internacionales a través de diferentes narrativas como protección de la patria, que esto es nuestra industria, etcétera. Y pues eso va a ser lo que va a dirigir pues prácticamente el rumbo del país de ahora en adelante. Entonces vamos a pasar a la economía de Myanmar. Hay que resaltar que Myanmar tiene una gran riqueza de minerales. En su territorio tiene em, reservas de antimonio, que es necesario para hacer diferentes manufacturas, desde fuegos artificiales hasta superficies sin combustibles, oro, cobre. Y pues Myanmar es muy famoso por también tener yacimientos de jade, o sea, es una de sus producciones emblemáticas. Y bueno, también tenemos en el Océano Índico, en sus costas, grandes depósitos de petróleo y también de gas natural. Entonces, como pueden ver acá en este mapa, prácticamente todas las zonas costeras de Myanmar están asignadas para la explotación de hidrocarburos, lo mismo que gran parte de su territorio continental. Acá tenemos pues la foto de la extracción de jade, que es emblemática en este país. También la representación del sector textil, que es muy fuerte en el sudeste asiático y que Myanmar había venido aprovechando en los últimos años. También tenemos la industria arrocera, que se da bastante en el sur del país, cerca de Yangon y en las zonas costeras. Y bueno, también tenemos venía siendo una economía bastante importante antes del COVID. Entonces acá tenemos la matriz de lo que exportó Myanmar en su último registro en 2018. Más que todo es un país petrolero a pesar de su diversificación. Eh, También se basa, o sea, tiene una importancia considerable de las manufacturas textiles, y eso vamos a ver la importancia de ello más adelante después de las sanciones que se les está poniendo pues en este momento por parte de países occidentales. Entonces, como podemos ver,
este país está muy orientado al comercio con los países de la región. Entonces China es su gran aliado, por decirlo así, también Tailandia, con quien comparte frontera, e históricamente Japón ha tenido una presencia importante pues en la región. Entonces acá podemos ver cómo la inversión extranjera directa ha venido creciendo en los últimos años hasta estabilizarse en los años pre-COVID y se ha centrado principalmente en hidrocarburos, manufacturas, transporte, finca raíz, pero sobre todo llama la atención que turismo tiene en cabeza casi todo. Podría decirse que eso es gracias a que China ha estado invirtiendo en infraestructura de generación hidroeléctrica en diferentes partes del país y también por esto es el mayor inversor pues en Myanmar. Bueno, también tenemos las economías ilegales, que en un país que no controla toda la superficie de su territorio, pues es esencial de tenerlo, puesto que sirven como financiamiento de los grupos armados ilegales en las periferias. Entonces, tenemos pues el tráfico de personas, tenemos la minería ilegal, de la que también pues se aprovecha el jade y también el narcotráfico. Entonces, bueno, respecto al narcotráfico, creo que es la economía ilegal más importante del país, debido a que desde el siglo XIX o XVIII hay una presencia considerable de cultivos de opio en toda esta zona llamada el Triángulo Dorado, entre Myanmar, Tailandia y la República Popular Lao. Esta zona es clave para el comercio de opio mundial y en este momento pues todo ese opio sirve como financiamiento para todos los grupos armados ilegales que hemos venido hablando y pues toda la zona, debido a su falta de control territorial, también está empezando a implementar la fabricación de nuevas drogas, en su mayoría sintética como metanfetamina, debido a que en China y en Tailandia, por lo menos en las zonas más urbanas, ya no se está produciendo. Entonces toda esta oferta empieza a hacerse desde las regiones periféricas de Myanmar. Entonces acá tenemos los flujos hacia dónde van. Más que todo, la metanfetamina va hacia Australia, hacia China, hacia Hong Kong, Japón, Corea del Sur. Incluso se han capturado capos birmanos en Holanda. O sea, es un negocio que ha prosperado bastante y que ha penetrado bastantes partes de la estructura socioeconómica de Myanmar. Entonces, ahora vamos a pasar a las relaciones internacionales debido a su rol clave en la región y más que todo teniendo en cuenta lo que ha pasado después del golpe de Estado. Entonces, primero, considerando las relaciones con Corea del Sur ha adoptado una posición muy similar a la de los países occidentales al empezar a imponer sanciones y a retirar sus inversiones de Myanmar y ha empezado a proteger a los ciudadanos birmanos en su territorio. Entonces, hay 4.000 millones de dólares en riesgo de perderse de inversión coreana en Myanmar debido a todas las sanciones que se les están poniendo. Sin embargo, se está contemplando continuar los proyectos en beneficio de los ciudadanos que en este momento pues enfrentan una situación bastante precaria. Bueno, en el caso de relaciones con Japón, pues es bastante curioso porque se está hablando de Japón más como un país mediador entre las sanciones de Occidente y Myanmar. También hay sectores dentro de Japón que están planteando que Japón debería entrar también a negociar con la junta militar y empezar a llenar esos vacíos que están dejando los países occidentales para hacer una presencia permanente como potencia en Myanmar, sobre todo por el incremento de la presencia de China, que por sí ya es considerable, y recientemente de Rusia. Y por su parte, pues todavía se está contemplando la suspensión de las ayudas, no solamente de las inversiones. Por parte de ASEAN, pues tenemos un caso muy particular porque esta organización ha intentado analizar la situación, bueno, primero que todo condenando las violaciones de derechos humanos, pero intentando también tener un diálogo con base en sus principios de respeto y de no agresión y de no intentar agredir a Myanmar. Entonces, esto ha generado pues también que se busquen negociaciones directas y el reconocimiento del gobierno militar
sobre todo para lograr entrar al país y hacer un monitoreo de las situaciones de derechos humanos. Sin embargo, pues la posición ha sido muy criticada y han habido protestas en los países que albergan las reuniones con la Junta. Por ejemplo, en Indonesia se dieron protestas contra la Junta cuando llegó pues el nuevo jefe de gobierno en Myanmar a Yakarta. Y bueno, es todavía una posición que probablemente va a cambiar en los próximos meses. Respecto a Bangladesh, tenemos uno de los casos ya más sensibles porque en su frontera se ha dado todo lo de la migración rohingya. O sea, como sabemos, en la provincia de Rakhine, en el sur de Myanmar, suroeste, han salido la mayoría de refugiados rohingya hacia Cox's Bazar en Bangladesh. Y el rol de los militares ha sido clave en este lugar porque cada vez que había un movimiento de las fuerzas militares birmanas cerca de Bangladesh, a los pocos días, de una vez se daba todos los movimientos de Rohingya y casi siempre los intentos de negociación de Bangladesh han sido pues infructuosos porque del lado birmano no responden nada. O sea, se nota pues bastante la negligencia del régimen y pues aunque estos movimientos se dieron durante el gobierno de Aung San Suu Kyi, que como podemos ver acá en esta foto está con la líder de Bangladesh, la Sheikh Hasina, y pues eso nos lleva al siguiente punto, y es que para tener canales directos de negociación y abordar la crisis de los Rohingya y otras etnias en la frontera con Bangladesh, el gobierno de Bangladesh va a tener que reconocer el gobierno militar de Myanmar, pues, pues con el, o sea, reconocer ese costo frente a la comunidad internacional para abordar esta problemática que pues sigue creciendo y siguen llegando refugiados a esta zona. Bangladesh probablemente no tenga el dinero para poder costear la situación y es bastante delicado. Respecto a India, tenemos una situación bastante similar. En este caso, la frontera terrestre con India es una de las más periféricas y por tanto una de las más riesgosas porque el Estado indio no tiene una presencia permanente allí y se han formado muchas guerrillas en los últimos 50 años. En la región, durante este periodo de 5 décadas, se han contabilizado como 16 grupos armados ilegales, proindependentistas, islámicos, de todo tipo. Entonces, estos grupos han utilizado Myanmar como refugio y también como canal para pasar armas, para pasar droga, tráfico de personas, migrantes. Entonces, sigue siendo un corredor muy sensible y con el deterioro de la situación humanitaria, eh, pues va a ponerse aún peor. Y además de que las fronteras no están demarcadas correctamente, hay pueblos que, o sea, lo único que separa India de Myanmar es una carretera, de lado y lado es el mismo pueblo. Entonces, en este caso, India también tiene también que negociar para poder abordar estas problemáticas de manera conjunta y también empezar a prever que las fuerzas guerrilleras dentro de Myanmar, que van a aumentar sus acciones, también podrían pasar a estos estados que no tienen casi presencia militar de India. Entonces, ahora vamos a pasar a, creo que es el punto más importante, que son las relaciones con China, que es un mayor partner, por decirlo así. Entonces, China va a tener los mismos problemas que todos los países de la región y es principalmente la inseguridad fronteriza, la salida o sea, de refugiados hacia China también, droga, lo mismo. Pero con la diferencia de que China tiene intereses bastante fuertes en la región, pues debido a que Myanmar es una de sus posibles salidas hacia el Océano Índico. A partir de Myanmar, ubicado por acá, puede acortarse la ruta de hidrocarburos desde Medio Oriente, de una vez metiéndolos por acá, en vez de hacer la vuelta completa por Singapur. Entonces, por eso Myanmar es clave también para la iniciativa de la nueva ruta de la seda, que también pues, había sido una iniciativa pues, ya firmada por los gobiernos anteriores a Aung San Suu Kyi, pues es un proyecto que es como de 2013, 2015, entonces ya venía pues teniendo forma. Entonces, las inversiones chinas en Myanmar se han centrado más que todo en energía, como mencionábamos, en energía hidroeléctrica. Y acá tenemos la gran mayoría de proyectos que se han dado pues en toda la región. Entonces, las regiones más vulnerables precisamente tienen la mayoría de proyectos de hidroeléctricas y precisamente por ahí es la frontera con China
y la parte de hidrocarburos también sale directamente hacia el estado de Rakhine, que es donde está pues toda la problemática de los Rohingya. Entonces, para China es crucial tener seguridad para sus activos en esta región, o si no, Myanmar pues va a afrontar serias consecuencias de desinversión. Entonces, como mencionábamos, acá está el transporte de hidrocarburos hacia la provincia de Yunnan y es clave mantener pues todo esto para el régimen. Y acá están los corredores previstos para el proyecto de la nueva ruta de la seda. Entonces, bueno, los negocios chinos definitivamente están en riesgo. En medio de las protestas se han dado quemas de diferentes fábricas, de oleoductos, algo muy similar a Colombia, voladura de oleoductos, eh, y pues el gobierno ha empezado a buscar a los responsables de esto pues con más ganas y ha hecho anuncios internacionales, porque pues si se les va a China, realmente pierden a su mayor aliado y van a sufrir pues las consecuencias a largo plazo. Entonces, como lo mencionábamos, acá están las áreas más sensibles del estado de Shan, del estado de Kachin y del estado de Rakhine. Entonces, ahora vamos a pasar al pronóstico, porque realmente, o sea, desde mi posición personal, siento que la llegada del gobierno militar ha sido desastrosa para Myanmar y para su futuro. Entonces, vamos a tener el nuevo auge de las economías ilegales debido a la desinversión. Incluso los mismos militares y los sectores productivos que controlan van a recurrir pues a la extracción de jade, de hierro, de oro, de cobre, para poder subsistir, y pues lo tendrán que hacer a través de mercados negros y grises. También habrá un aumento del tráfico de opio, sobre todo pues para mantener a las guerrillas de Shan y de Kachin, que son las más fuertes, y pues va a incrementar el flujo de metanfetaminas. O sea, ya se sabe que durante los últimos 2 años el tráfico de drogas sintéticas, o sea, las confiscaciones han aumentado en un 640%. Entonces también tenemos la consecuencia y el pronóstico de crisis humanitaria y de seguridad. O sea, es una generación entera en riesgo, pues la generación que había crecido con democracia en los últimos 15 años más o menos, pues ya no lo va a tener y buscará recuperarla pues a todo costo. Además de que la mitad de la población es menor de 30 años y van a empezar a tener problemáticas como el desempleo, la persecución política, la represión de libertades que antes tenían y pues nuevos choques armados que van a hacer inviable el país o al menos algunas de sus regiones periféricas y más vulnerables y van a tener que desplazarse a India, China, Tailandia, Bangladesh en su defecto. Entonces también va a haber presiones internacionales por parte más que todo de los países occidentales, pero no se llegará a concretar pues una acción como tal militar o algo así contra Myanmar. O sea, solamente van a realizarse sanciones que a la larga lo único que hacen es perjudicar a la gente y, y pues los demás gobiernos de la región van a tener que negociar con este gobierno para poder afrontar estas problemáticas, les guste o no, estén o no de acuerdo pues con el gobierno militar. Entonces, esto es lo más importante, creería yo, que es la salida de los inversionistas y la pérdida de empleos en consecuencia. La contracción del Producto Interno Bruto se calcula que será del 20% en un país que tiene un Producto Interno Bruto similar al de Bogotá, pero repartido entre una población como la de Colombia, casi similar, 54 millones, va a ser fatal. Su poder adquisitivo va a disminuir considerablemente y porque pues, o sea, en este momento se ganan $1.400 anuales, o sea, es como el 129 país más pobre del mundo de 180 y pico. Y bueno, en este momento van a sufrir una gran desinversión en el sector textil, porque ya empresas como H&M y Benetton están saliendo ahí, Estados Unidos está poniendo sanciones, entonces realmente esto va a tener efectos dramáticos en el país, que de por sí alcanzó a aguantar un poco la pandemia, alcanzó a crecer a una tasa del 1.7% en 2020, pero a causa del golpe, la tasa va a ser del menos 10% en 2021 y es una recesión pues comparable a las que ha causado el COVID en Perú, en Colombia. Es un efecto bastante fuerte. Entonces, bueno, ya para finalizar, tenemos las conclusiones. Es un panorama realmente negativo de aislamiento y de control pues de los militares de todos los medios de producción en el país, menos pues los de sus inversionistas aliados. Eh,
tendremos un escenario de crisis económica, social y migratoria, donde será inviable para muchos jóvenes poder progresar. Tendremos el recrudecimiento del conflicto armado en las zonas periféricas y esto se empezará a ver aún más en las zonas urbanas. Habrán afectaciones como vemos en los países vecinos y tendremos también que esperar muchos años para lograr ver el retorno de la democracia y pues seguirá la consolidación de China y de Rusia en la región, cuyos intereses son meramente económicos y no ideológicos. Y pues el gobierno tendrá que proteger los activos de los inversionistas de China, sobre todo, y controlar el territorio, lo que es una tarea pues que se les dificultará mucho pues por la presencia guerrillera creciente en las zonas periféricas. Entonces, bueno, eso sería todo, eso sería toda la presentación, entonces les agradezco mucho pues, su atención. Muchas gracias, Miguel. Estuvo buenísima, súper clara. Y creo que pues con estos tres panelistas lo que queda evidenciado es que un conflicto tiene muchas aristas. Y cuando vemos una crisis como la que vimos ahorita en febrero, podía ser analizada desde muchas perspectivas, desde una perspectiva a largo plazo, en donde influye temas históricos, políticos, económicos, religiosos, pero muchas gracias a los tres panelistas porque creo que nos dan herramientas para entender este país tan complejo, en donde tiene una gran religiosidad, en donde tiene no sé qué cuántas, más de 2000 estupas, tiene un montón de estupas, pero también sabemos la particularidad de ese budismo, gracias a Adriana, donde pudimos ver que el golpe militar no es algo del 2021, sino se viene cocinando y viene un conflicto por independencias, por muchos aspectos desde antes. Y pues Miguel claramente nos mostró cómo también los intereses económicos, como su posición geográfica, es que Myanmar está dentro de dos naciones que son de las denominadas BRICS, o sea, estamos entre la India y la China, y todo lo que ha conllevado esto. Entonces, muchas gracias a los tres panelistas y los quiero invitar a prender sus cámaras a los tres para responder las preguntas del público. Entonces, de pronto me gustaría comenzar con Adriana. Alguien dentro de nuestro público nos pregunta que cómo ha sido la convivencia entre la mayoría budista y las minorías cristianas y musulmanas. Se la dirijo a Adriana, pero los otros dos, tanto Miguel como Andrés, pueden intervenir y pueden decir también sus impresiones. Entonces, pues creo que pues el tema de los Rohingya habla por sí solo. ¿Qué pasa en el budismo en particular? Con las comunidades cristianas y las otras religiones no tiene tanto problema. ¿Por qué es este tema con los musulmanes? Básicamente es que sí es internamente para los budistas, los musulmanes sí son una religión violenta. Básicamente, o sea, siempre ha sido considerada violenta y esa defensa que tienen los budistas Theravadas y especialmente en Myanmar de haber sido los que primero tuvieron como la imagen original del Buda y todo esto, ha constituido en ellos que se conviertan como ya en más militantes y protectores también de la religión. Entonces, ha sido por eso como un poco que se ven ahora muchas más expresiones de monjes budistas Theravadas de Birmania, de Myanmar, que están en contra y dicen que hay que defender esta religión que para ellos es como la religión originaria y la principal del señor Buda, y por eso tienen como estos roces con la religión musulmana, porque sí hay como en unos temas en el que se considera que es muy violenta y por eso genera también como esta de buscar esa identidad budista en Birmania o en Myanmar, lo que llamaban. Y por eso también es ese uso político que se le da, ¿no? claro, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen, y creo que de pronto Andrés
y Miguel pueden hacer referencia, y es sobre cómo se ha vivido la pandemia allá en Myanmar y qué influencia ha tenido esta pandemia. Pues no podemos desconocer que el 2020 pues trajo un montón de cambios sociales y justo en 2021 tenemos el golpe. Entonces, ¿qué relación podría haber entre el manejo de la pandemia o la pandemia en sí, cómo afectó a Myanmar y el golpe de Estado, el nuevo golpe de Estado que tuvimos en el 2021? ¿Puedo responder yo? Claro que sí, dale. Ok, pues la pandemia no ha tenido un impacto tan bravo en Myanmar como digamos en países como el nuestro. En parte también pues porque fue de los primeros países en cerrarse, fue de los primeros en conocer lo que era el COVID. Y bueno, en cuanto a cifras, no se sabe si realmente esté pasando lo que dicen las cifras, pero ellos solamente presentaron un pico y fue como en noviembre de 2020 y no fue tan significativo como en otros lugares como en India, que digamos, o sea, en este momento está fatal, o digamos con la misma China. La cosa es que realmente pues no se sabe a ciencia cierta pues si después de del golpe militar se tengan las cifras correctas, porque según lo que veo, en este momento es como si el COVID estuviera en mínimos, o sea, con contagios que se cuentan pues por centenares, entonces no es como que demuestre como tal un grado de infección tan grave. En cuanto al económico, pues sí han habido cierres y sí ha crecido el desempleo, si bien eso no está en los registros, es prácticamente obvio, y viendo también el volumen de las manifestaciones y el descontento social, pues uno puede determinar eso. Em, y no, pues también podría decirse que los bloqueos no les hicieron tanto daño como a nosotros, porque mira nada más la tasa de crecimiento que ellos tuvieron por lo menos del 1,6% comparado con el mundo entero que tiene contracciones de hasta el -10, -15. Entonces, probablemente no tuvo un impacto tan duro, pero pues habrá que esperar a ver qué pasa con la cepa india y con todo eso. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, tienes toda la razón. Además, creo que en Myanmar confluye, pues cuando tenemos también ahorita una dictadura, se afecta, por ejemplo, el derecho de acceso a la información, ¿no? Y si no tenemos la información, también es difícil ahorita saber cuál va a ser el impacto y demás con temas de COVID. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. Hay otra de las preguntas que tenemos en el público, es sobre cuál es la posición de Myanmar entre los conflictos entre India y China. En específico, hacen la pregunta sobre una zona muy particular que se llama Arunachal Pradesh. Espero pronunciarla bien. No sé si de pronto Andrés nos pueda como introducir este tema. Bueno, sí, creo que es la pregunta más para Miguel, pero porque bueno, pues yo les podría hablar de conflictos directamente con China, pero bueno, podrían ser muy históricos. Y no sé si lo que estén preguntando sea más en estos tiempos, ¿no? Es como la pregunta que me quedaría un poco ahí. No sé quién la hizo, la está buscando, pero es que muchas preguntas. No sé si tú quieras decir algo, Miguel, o Pues tampoco conozco mucho la posición de Myanmar en Arunachal Pradesh, pero pues es posible decir que es una zona con pues bastante expuesta porque ahí convergen prácticamente todas las guerrillas de India con las de Myanmar. Entonces, no sé, probablemente es una zona inestable, pues altamente militarizada, pero no sé si realmente que Arunachal Pradesh termine para India o para China realmente los beneficie de algo. Entonces, en este momento no tengo una respuesta clara. Bueno, Adriana, alguien está preguntando sobre la mujer en el budismo, por todo lo que presentaste sobre las monjas y esa gran diferencia entre los hombres monjes y las mujeres monjas. Y preguntan si se puede hablar que hay una sumisión de la mujer dentro del budismo Theravada
y si podríamos decir que el budismo es una religión predominantemente patriarcal y machista. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, se complica. A ver, básicamente esta limitación de la ordenación de las mujeres como monjas es en el budismo Theravada. En los demás budismos no se ve. En las otras escuelas no se ve, ni en las Mahayana, ni en la Vajrayana. Se ve básicamente es en la Theravada. Y no es que sea propiamente un tema de sumisión, como que es de limitación de las enseñanzas y la posibilidad de ordenarse. Entonces, y de hecho tiene también muchas limitaciones a la toma de preceptos, y que es lo que se considera que se llega a la iluminación. Entonces, no es tanto de sumisión como de limitación a la posibilidad de iluminarse dentro de lo que se llama el budismo, pero como te decía, es básicamente en el Theravada, porque estas limitaciones no se presentan en las otras escuelas, ni en la Mahayana ni en la Vajrayana. Solamente es un poco en la Theravada y básicamente también es en Myanmar, porque como les decía, fue por unas leyes, una eliminación de una ley durante una de todas estas guerras que hubo y que no se ha podido volver a restablecer. De hecho, se dice que hoy en día se está buscando tratar de restablecer nuevamente la ley que permita que las órdenes de mujeres, que pues se puedan ordenar las mujeres como monjas budistas. Entonces, es más un tema específico en Myanmar y del budismo Theravada. Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, ya que te tengo ahí, una pregunta que creo que puedes responder tú claramente y es sobre cuando alguien se inicia en el budismo, cuando toma preceptos en el budismo, ¿cómo decide qué corriente seguir? Eso tampoco está fácil. Eh, depende, porque realmente se dice que el budismo, uno no llega al budismo, el budismo no llega a uno, uno llega al budismo. ¿Qué corriente se toma? Es dependiendo de las inclinaciones que se tengan. Se dice por eso que, por ejemplo, la escuela Theravada es solamente para realización personal, mientras que las otras dos buscan también ayudar a los demás. ¿Cómo escoger? En Occidente han llegado muchas, pero escoger una escuela en particular requiere de ver las tres, estudiar y saber qué es lo que se quiere hacer. Si quiere solamente una realización sencilla, que es lo que se usa mucho en Occidente, que son este tipo de meditaciones y todo para sentirse mejor, estar mejor, o si ya quiere profundizar un poco más hacia la religión, pues ya tiene que ver el otro tipo de budismo, pero vuelvo y digo, es muy difícil saber cuál escoger, hay que estudiarlas todas y ver qué es lo que más le conviene y le gusta, pensaría yo. Claro, y además saber también uno qué necesita, ¿no? Porque cada una también está dirigida como a distintos tipos de estudiantes. Entonces también saber uno qué necesita, qué busca, qué todo y cómo puede ayudar. Es importante, sí, las enseñanzas son las mismas, las prácticas son diferentes. Entonces, ¿qué tipo de práctica quiere cada persona? Ahí hay que ver eso. Exacto. Bueno, otra pregunta es sobre cómo podemos comparar a Colombia con Myanmar, digamos, frente a las economías ilícitas, el narcotráfico, la migración, el mismo conflicto interno que ambos países han tenido. Entonces, ¿qué opinan ustedes frente a ello? Digamos, Miguel. Bueno, pues es una pregunta un poco difícil porque si bien ambos países tienen características muy similares y precisamente apenas empezó el golpe, mucha gente empezó a pensar que en Colombia podría pasar algo similar, pues creo que las condiciones son muy diferentes. Es decir, Colombia tiene, pues, tiene en común pues estas economías ilegales, la crisis migratoria, desplazados internos. Sin embargo, las dinámicas creo que son un poco diferentes porque aquí se trata como de sacar
o sea, a los que no le gustan el gobierno hacia afuera, o sea, pero de manera masiva. Entonces, siento que es un poco diferente en cuanto a eso. O sea, Myanmar, si lo queremos comparar exactamente con Colombia, sería como si todos los centros urbanos y productivos estuvieran en todo el Magdalena, desde Barranca hasta Barranquilla, y que todo el resto del país estuviera en manos de guerrillas. Entonces, creo que es muy diferente de la proyección como de poder geopolítico y también de relaciones con los vecinos, pero pues, y también que Colombia pues es productor pues de la coca como tal, mientras que Myanmar es como el que, o sea, como que va mirando de dónde más se puede como sacar, o sea, para empezar a mandar ese nuevo producto, como en el caso de la Meta. O sea, pero de resto no haría como más paralelos, como por prudencia, aunque pues hay situaciones de violencia gubernamental, etcétera, y guerrillas, creo que son pues casos muy diferentes. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, creo que era una pregunta bastante difícil y toca ver también uno cómo la aborda, pero pues muchas gracias porque creo que lograste como condensar una respuesta. Bueno, otra de las preguntas es sobre la relación entre el budismo y la astrología. Si es como es un elemento importante para los birmanos, ¿qué relación habría entre ese budismo Theravada que es tan estricto, como con una marca tan pura, por así decirlo, y esta relación con la astrología? Bueno, en general el budismo, todo el budismo tiene mucha relación con la astrología, verdaderamente, pero aunque también tiene un estudio como la que conocemos occidental, de las estrellas y esto, está más relacionada con las deidades, con qué deidades te protegen, qué deidades, pero sí es más localizado y se ha ido, es con el tiempo que se ha ido como fusionando, ¿no? Con cada cultura. Entonces, es porque las culturas también tienen este tema de la astrología y lo han ido fusionando con el budismo, que no es exclusivo, como te digo, del Theravada. Todos los demás budismos también, los Mahayanas, los Vajrayanas, también tienen una parte de astrología, pero lo que te decía está más relacionada hacia como la influencia que tienen estas deidades, entre paréntesis, porque se sabe que no es teísta, pero estas manifestaciones de la mente con nosotros, más como esa relación de la astrología con el budismo. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que es, perdón, la pronunciación, no sé si lo estoy diciendo bien, pero que les gustaría que hablaran un poquito más sobre Aung San Suu Kyi, espero pronunciarlo, porque es una figura muy importante en la historia de Myanmar y un personaje que marcó la historia. Entonces, Andrés, no sé si podrías como hablar un poquito de esto. Sí, bueno, pues claramente ella es toda una figura de lo que es la historia de Birmania en lo que es la segunda mitad del siglo XX y pues desde el presente siglo. Ella es hija, perdón, de Aung San, el que había mencionado, el que crea todo este partido socialista, comunista y demás. Entonces, digamos que, bueno, Aung San va a morir en el 47, si no estoy mal, por lo cual ella es como la heredera, ¿no? Aunque pues el contacto con su padre va a ser de pocos años. Ella va a vivir en el exilio prácticamente, sé que va a estar dando vueltas en Reino Unido, va a tener una temporada en Nueva York, estudia en un montón de lados, creo que tiene varios estudios. Y pues es esta figura que se ha convertido casi como en no sé, como la personificación de la democracia, tanto en 1990, cuando ella gana en la primera elección, que los militares le arrebatan, y pues ella vuelve en 2011, cuando se acaba la dictadura, otra vez al ruedo político. Ha ganado un premio Nobel,
que no estoy muy seguro si ya se lo revocaron o no. Bueno, un premio Nobel muy controvertido. Ella es pues una figura bastante controvertida en el aspecto que pues ha llevado a cabo ciertas prácticas, no me gustaría clasificarlas de genocidio, pero se acerca mucho contra las minorías musulmanas, contra los Rohingya, y cuando esto pues salió a la luz, claramente pues este premio Nobel de Paz que ya tenía pues quedó en duda. Bueno, personalmente, no sé, esto sería un tema de debate, el premio Nobel de Paz hasta qué punto es bastante controvertido en términos generales porque se lo dan a diversos personajes particulares. Pero bueno, es tema de debate y de bar, como se dice. Entonces, digamos que pues esa es la, bueno, estoy resumiendo mucho la biografía de ella, es como el resumen así de su figura. Y bueno, también pues una figura de lucha, ¿no? Algunos tratan de asimilarla como a Mandela en Sudáfrica, es una persona que ha pasado gran parte de su vida en la cárcel. Como yo les decía, ya desde los 90 hasta casi que 2010 estuvo en la cárcel y ahorita vuelve a estar así sea en su casa, pues en una detención domiciliaria a la espera de un juicio que pues por donde se le mire no hay ninguna garantía pues constitucional, si se quiere llamar así, donde pues tiene todas las de perder. Entonces, digamos que por eso, pues es toda una figura, ¿no? Por un lado, para Occidente, como esta persona premio Nobel que pareciera que hace una cosa y dice una cosa y hace otra, y bueno, para las personas en Myanmar como una figura de esa de democracia tan esquiva que pareciera que no arraiga o no llega a su país. Pero pues es un mega ultra resumen, así que qué pena, pero pues para no extenderme mucho. No, muchísimas gracias. Creo que como todas estas figuras son súper controversiales, unas personas las van a apoyar a literal capa y espada y otras personas van a decir no, no se puede apoyar y son de esas figuras que marcan la historia, pero también tiene amores y odios. Bueno, y hay una pregunta que me parece muy, muy interesante y creo que Miguel nos podría ayudar y es sobre las guerrillas. Si las guerrillas en Myanmar tienen algún proyecto político como establecido, como delimitado, y si tienen apoyo de la población civil. Claro que sí. O sea, las guerrillas en este momento tienen cada vez más apoyo por ser pues la contraparte al régimen militar. Por lo menos la popularidad de las guerrillas ha estado creciendo en las zonas urbanas de los estados periféricos. Si bien las guerrillas estuvieron en conflicto con Aung San Suu Kyi también, eh, pues en este momento las regiones donde el partido de Aung San Suu Kyi es popular, también como que las guerrillas están respaldando como ese clamor popular pues contra el gobierno actual. Respecto a los objetivos de estas guerrillas, pues claramente es la independencia. En este momento, pues hay como por lo menos 3 guerrillas que quieren la secesión. Hay y son étnicas, es decir, quieren un estado-nación pues para los suyos, aunque sean pues pedazos de tierra realmente chiquitos, pues a comparación de un país grande como Myanmar, pero pues está la etnia Kachin, la etnia Karen y también hay varios frentes peleando por la independencia de Shan. Entonces, realmente sí creo que tienen apoyo popular. Eh, Sus prácticas pues son obviamente cuestionables, no son como partisanos idealistas, o sea, también pues hacen parte del tráfico de personas, narcotráfico, etcétera. Pero en este momento su favorabilidad puede que crezca conforme avance la dictadura en el tiempo. Perfecto, Miguel. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Muy claras sus presentaciones. Creo que podríamos quedarnos hablando un montón de tiempo, pero bueno, afortunadamente tenemos otros 2 días más para esto. Entonces, para todos los del público, les recuerdo, la siguiente sesión es el miércoles, el 2 de junio, también de 6 a 8 p.m. Vamos a tener también 3 conferencistas y la siguiente es el viernes 4 de junio, también de 6 a 8 p.m. con 2 conferencias. Entonces, nada, invitarlos a que se unan a estos eventos, a que participen con todas sus preguntas. Esto es un espacio para ustedes, para que aprendamos, para que discutamos, para que, mejor dicho, ampliemos nuestro conocimiento.
sobre este país, que claramente es muy complejo y en 3 días no vamos a abarcar todo, pero vamos acercándonos poco a poco al conflicto y a lo que representa este mismo. También los quiero invitar a conocer la página del CEAMI y a conocer las redes sociales del CEAMI, en donde pues van a encontrar distinto material del centro que hemos estado publicando.